Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos y alumnas. El día de hoy vamos a hablar sobre los modelos de referencia de redes. Estamos hablando del modelo TCP/IP y del modelo OSI. Un elemento fundamental para la comprensión de los procesos involucrados en la transmisión de datos sobre los medios de networking son los modelos teóricos que permiten explicar y comentar la función de cada uno de los elementos que intervienen en la comunicación. Muchos son los modelos desarrollados con este propósito: el modelo AppleTalk, el modelo Novel Network, el modelo TCP/IP, el modelo OSI, etc., etcétera. Voy a dejar de compartir video para concentrarnos más en la presentación. Y ahora sí, vamos con lo que es la explicación de los modelos TCP y el modelo TCP/IP y el modelo OSI. Como tal, ¿qué son cada uno de ellos? Bueno, empezando con el modelo TCP/IP, es la suite de protocolos estándar finalmente implementados por la comunidad de Internet. Y el modelo OSI es el modelo estándar desarrollado por la ISO y publicado en el año 1984 a partir de los modelos DECnet, SNA y TCP/IP. Es el más ampliamente utilizado por los fabricantes en la educación. Vamos a explicar un poco de qué trata este modelo. Entre las ventajas de implementar el modelo de capas se pueden mencionar las siguientes. Nos permite la interoperabilidad de diferentes fabricantes, divide las operaciones complejas de la red en capas específicas más fácilmente administrables, facilita el desarrollo de una ingeniería modular y permite introducir cambios parciales en una capa sin requerir cambios en la totalidad. Define interfaces estándar para la integración plug and play de diferentes fabricantes. Permite el desarrollo de interfaces estándar que facilitan la interoperabilidad de diferentes fabricantes. Permite elaborar especificaciones que ayudan al progreso de la industria con la introducción y desarrollo de nuevas tecnologías. Facilita la resolución de fallos. El modelo OSI fue creado por la OSI a principios de la década de 1980 para solucionar los problemas generados por el desarrollo e implementación de diferentes modelos propietarios diseñados por diferentes fabricantes. Modelo SNA de IBM, modelo DECnet, etc. Vamos aquí viendo dónde se aplica cada una de las capas del modelo OSI. Tenemos la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, sesión, presentación y aplicación. En la capa física están todos los equipos físicos como hubs y los unos y los ceros, los bits. En la capa de enlace de datos tenemos los switches y las direcciones MAC. En la capa de red tenemos protocolos como IPX, AppleTalk, IP. Aquí escribieron AppleTalk mal, la L iría por acá, pero bueno, vamos a ignorar ese pequeño error ortográfico. Estamos trabajando a nivel de routers en capa de red. En capa de transporte, protocolos como TCP y UDP. En capa de sesión, encargada de lo que son las sesiones, por así decirlo, de los diferentes equipos. Tenemos la parte de Network File System, sistemas operativos como Linux y Unix, sesiones remotas, SSH. Todo este tema de las sesiones se establece desde la capa de sesión. En la capa de presentación tenemos la lectura de archivos como JPEG, JPG, MP3, HTML. En la capa de aplicación finalmente tenemos HTTP, SMTP, POP3. Estos son algunos de los protocolos que se utilizan en cada una de las capas y vamos a ir viendo más adelante poco a poco. Es el modelo de arquitectura primaria para las redes. Describe cómo los datos y la información de red fluyen desde una terminal a través de los medios de red hasta otra terminal. Continuamos por acá. En la capa de aplicación tenemos, aquí están los servicios como Telnet, SSH, HTTP, SNMP y FTP.
Son diferentes protocolos que operan en la capa de aplicación. Suministra servicios de red a los procesos de aplicaciones de usuario que están fuera del modelo. Determina la identidad y disponibilidad de la contraparte en la comunicación e implementa procedimientos de autenticación del usuario, recuperación de errores y control de integridad. En la capa de presentación vemos lo que es que se garantiza que la información que es enviada desde la capa de aplicación del origen es legible o la capa de aplicación del dispositivo destino. También puede ocuparse de encriptar los datos que se envían a través de la red. En esta capa operan protocolos como TIFF, JPEG, MPEG y ASCII, etc. En la capa de sesión, ahora sí vamos a explicarlo ya un poco más mejor. Es la que establece, administra y termina sesiones entre dos nodos de comunicación. Para que ya eso quede completamente claro, se encarga de lo que es la parte de sincronización del diálogo entre las capas de presentación y ambas terminales. Establece, administra y termina sesiones entre dos nodos, entre dos dispositivos de red que se están comunicando. En esta capa operan mecanismos de control de sesión como NFS, SQL y PRC. En la capa de transporte es la que segmenta, transfiere y reensambla los datos que corresponden a una comunicación entre dispositivos terminales para asegurar una transferencia de datos confiable. Establece, mantiene y termina circuitos virtuales. Detección de fallos, control de flujo de la información y recuperación de errores son algunas de sus funciones. Los protocolos más conocidos que operan en esta capa son TCP y UDP. El nombre del segmento de la capa de transporte es, el nombre de la PDU es segmento. En la capa de red estamos hablando ya de diferentes protocolos que operan como IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk, EIGRP, OSPF, entre otros. El PDU de esta capa es conocido como datagrama o paquete. ¿Cuál es la funcionalidad de la capa de red? Proporciona conectividad, direccionamiento lógico y selección de la ruta entre dos dispositivos terminales que pueden estar ubicados en diferentes redes. Ok, vamos a ver entonces ahora más explicaciones de las siguientes capas. Faltaba algo importante. Dentro de la capa de red que estábamos viendo, están los dispositivos que operan en esta capa, los cuales son routers, switches y multilayer. Enlace de datos. Define el formato que ha de darse a los datos para ser transmitidos y cómo se controla el acceso a la red. Puede incluir mecanismos de direccionamiento físico y mecanismos de detección de errores en la transmisión. Protocolos que operan en esta capa. Ethernet, PPP, HDLC. El nombre de PDU de la capa de enlace de datos es trama. Los dispositivos que operan en esta capa son switches LAN, bridges y access points. Finalmente tenemos la capa física. Es la responsable del transporte físico de la señal portadora de bits entre origen y destino. Define las especificaciones eléctricas, mecánicas y funcionales necesarias para activar, mantener y desactivar un enlace físico, utilizado para transmisión de bits entre dispositivos. En esta capa se aplican múltiples especificaciones tales como RS-232, RJ-45, V.35, HSSI, etc. Dispositivos que operan en esta capa, hubs, modems y transceivers. Ahora sí, vamos con el otro modelo. El otro modelo de referencia se llama modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP es un modelo en capas desarrollado inicialmente para facilitar el establecimiento de comunicaciones extremo a extremo. Es el modelo de aplicación en Internet. Por este motivo es el más difundido y muchos de los protocolos originales de Internet refieren a este modelo de capas. En la actualidad sigue siendo de gran aplicación, aunque
en términos generales, se prefiere el modelo OSI para el estudio y análisis. Más allá de su utilidad como modelo, también se suele determinar TCP/IP a un conjunto de protocolos que trabajan a partir de la implementación del protocolo TCP en capa de transporte y el protocolo IP en la capa de Internet. Dentro de lo que son los diferentes usos de las diferentes capas, tenemos la capa de aplicación. En ella se desarrollan procesos de alto nivel referidos a la presentación, codificación y control del diálogo. La capa de transporte proporciona servicios de transporte de datos entre origen y destino, creando un circuito virtual entre dos dispositivos. En esta capa se segmentan y reensamblan los datos y se implementan servicios de control de flujo y secuenciación con acuses de recibo para controlar el flujo de datos y corregir errores en la transmisión. Finalmente, pasamos a lo que es la capa de Internet, que su objetivo es proporcionar direccionamiento jerárquico y encontrar la mejor ruta entre el origen y el destino. Siguiente página. Aquí tenemos básicamente la división de capas. Tenemos el proceso de aplicación y transporte, que a través de estas dos capas se nos proporciona una entrega precisa de datos entre computadoras. Y luego la capa de Internet y acceso de red. Controla la entrega física entre datos por la red. Controlan la entrega física entre datos por la red, Internet y acceso. Capa de acceso. Faltaba explicar un poco el tema de la capa de acceso a red, también conocida como host a red. Controla todos los aspectos relacionados al enlace físico con los medios de red. Define la interfaz con el hardware de red para tener acceso al medio de transmisión. Reúne las capas de enlace de datos y física del modelo OSI. Aquí tenemos una comparativa entre los dos modelos, el modelo TCP/IP y el modelo OSI, y las diferentes capas y dónde está localizada cada una de ellas. Vemos cómo el proceso de aplicación cubre la capa de aplicación, presentación y sesión. La capa de transporte se mantiene con el mismo nombre, la capa de Internet pasa a llamarse capa de red, y la capa de acceso a la red se divide en dos capas, enlace de datos y física. El examen de certificación se refiere indistintamente a ambos modelos con el modelo de capas. Para distinguir a qué modelo se refiere la pregunta, recuerde que la capa de red del modelo OSI se denomina Internet en el modelo TCP/IP. Esto lo ayudará a ubicarse. Vamos a ver si tenemos que hablar un poco más de esto. Ok, sí, hay un pequeño tema que hay que cubrir, que es la parte de encapsulación y desencapsulación de paquetes. Aquí lo importante es entender que conforme van pasando de una capa a otra, primero se encapsulan todos los paquetes y después se desencapsulan. Y van cambiando de PDUs. Primero tenemos los datos, después segmentos, luego paquetes y luego tramas. Este es el nombre de cada uno de los PDUs de acuerdo a cada una de las capas. Entonces, el PDU de datos está en procesos de aplicación. El PDU de segmentos está en transporte. El PDU de paquetes está en Internet, en la capa de Internet. Y el PDU de tramas está en la capa de acceso a la red. Vamos a ver un poco y entender este tema de cómo va trabajando lo que es la encapsulación de paquetes. Entonces, de la capa de aplicación, se envían los datos a la capa de transporte. Se agrega un encabezado o un header, encabezado L4. Aquí estamos hablando ya de segmentos. Se agrega un encabezado de segmentos. Se envía nuevamente, se vuelve a encapsular y aquí se agrega un encabezado de capa 3. Estamos hablando a nivel de paquetes, a capa de Internet. Podemos devolvernos un momento y validar eso. Y efectivamente tenemos datos, segmentos, paquetes y tramas. Entonces, ¿cuál va a ser el último header o encabezado que se agrega? Tramas. Tramas a nivel de acceso a la red. Finalmente llegamos a la capa física donde están los bits y los unos y los ceros. Y así es como se comunican las capas. Algunos términos claves.
Segmento se conforma en la capa de transporte. Se trata del resultado de la segmentación del flujo de datos que proviene de las capas superiores con el objetivo de ser transmitidos a través de la capa física. Paquete, a veces llamado también datagrama o packet, encapsula el segmento enviado por la capa de transporte para ser enrutados a través de la red, incluyendo las direcciones lógicas. Después tenemos lo que es el tema de trama, encapsula el paquete o datagrama enviado por la capa de red para ser entregado a un dispositivo en la LAN. Incluye las direcciones físicas. También recibe la denominación de frame. Bits, la capa física, toma datos binarios de la capa de enlace de datos y convierte los unos y ceros a una señal digital adecuada para ser enviada a través del medio físico. Estos unos y ceros son la unidad de información que recibe el nombre de bit. Aquí tenemos una comunicación entre una PC y un servidor, donde se integran cada una de las capas del modelo TCP/IP. Y vemos lo que son datos, segmentos, paquetes y tramas. Cada uno de los encabezados se va agregando a una de esas capas, a cada una de las capas. Aquí hay un ejemplo de, como resultado del proceso de la encapsulación se obtiene una trama que tiene una estructura definida. La estructura básica de una trama es la siguiente: encabezado de trama, encabezado de datagrama, encabezado de segmento, datos y FSC. Finalmente, tenemos un análisis de una herramienta que se llama Wireshark, un análisis de tráfico de red, donde podemos ver el inicio del encabezado Ethernet, se encuentra aquí, las direcciones de acceso a la capa, direcciones de acceso a la capa, dirección destino, dirección de origen y el encabezado IP, donde se está agregando el encabezado IP, el inicio del encabezado IP. Header 20 bytes. 20 bytes es lo que tiene este. Esto sería todo por lo que es el tema de modelo de capas y lo que es la parte del modelo OSI y el modelo TCP/IP. Espero que hayan aprendido bastante, que les haya gustado y se cuidan. Nos vemos en la cumbre del éxito. Ha sido un honor y un placer ampliar un poco el conocimiento en este mundo de las telecomunicaciones y redes. Hasta la próxima lección.